tardes, saludos amigos de 2x3 en TV. Encantada de poder encontrarnos con ustedes para Ágape, es una especie de Ágape semanal de contenidos de salud. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí nuevamente, llevándole informaciones, como tú dices, informaciones ligeras, ¿verdad? Que la población, todo el que nos sigue, sea a través de este medio, este canal de televisión, como a través de nuestro canal de YouTube, 2x3 en TV, llevarle esas informaciones para que tengan las orientaciones sobre los diferentes temas, tanto de actualidad como de los problemas de salud que afectan a la sociedad y que buscamos llevarle un poquitito de orientación. Así es, y vamos a comenzar la orientación, esa orientación que tú dices, por una preocupación que tienen los pediatras del país. A raíz de los flujos migratorios, de la baja de cobertura en algunos países y de los movimientos antivacuna en el mundo, sobre todo en Europa, ha habido el repunte de algunas enfermedades como el sarampión. Sí, hay países donde y hay la casos. difteria. Decía la Sociedad de Pediatría esta semana que solo Haití tiene 400 casos de difteria este año. Eso es mucho. En Venezuela la situación también es muy difícil. Con el sarampión sobre todo. Con el sarampión y sobre la todo. tosferina también, que Mira, recuerda que era una enfermedad que estaba bien controlada y que en los últimos años, poco a poco, pero en nuestro país se han ido registrando casos. Y es lo que tú dices, aunque estos movimientos antivacunas, que sabemos que existen en Europa, en República Dominicana no tienen esa alta incidencia. Hay países donde sí lo tiene y, como decíamos, las enfermedades están a un vuelo de distancia, Así siempre es. hemos dicho, y un caso que se presente en Venezuela y cualquier otro país donde tenemos esos flujos migratorios tan amplios, pues lo tenemos en República Dominicana. Sí, ¿qué es lo que ha ocurrido en la República Dominicana? ¿Y qué es lo que le preocupa? Y los pediatras van a iniciar una campaña para motivar que los padres asuman su responsabilidad de vacunar. Que la gente va, por ejemplo, lo que ocurrió con la vacuna del virus del papiloma humano. La gente va, vacuna una vez, a empujones 2, pero la tercera dosis no la pone. Sí, abandona, o sea, no hay adherencia, como dicen ellos, a la vacunación. Exactamente, la experiencia que uno tiene, y sobre todo como madre, que ha tenido niños pequeños y que lo ha llevado a vacunar a los puestos de vacunación, es que durante el primer año los padres cumplen casi fielmente con la vacunación, pero a raíz de que el niño cumple, como que pasa esa etapa, como que se va descuidando un poco y hay refuerzos que hay que ir poniendo. Entonces es lo que tú dices, si no se colocan esos refuerzos, ¿qué pasa? Que no hay esa cobertura que debe tener la vacuna. Así es, justamente esa es la campaña, que hay que apoyar esa campaña de la Sociedad Dominicana de Pediatría, porque un niño no tiene capacidad de discernir si quiere que lo vacunen o no. El niño es una responsabilidad nuestra vacunarlo, así que adelante, sociedad. Yo pienso que es una protección que se le está dando al niño y después de adulto ya él decide si quiere seguirse vacunando o no. Y sobre todo, y ya cuando adulto ya tiene la mayoría de sus vacunas puestas. Otra campaña que yo entiendo, Tati, que debemos también apoyar son ya terminamos el mes de octubre, ¿verdad? Ya se termina el mes de octubre, pero que fue el mes donde se recuerda el cáncer de mama y se hace prevención y se hacen campañas. Son estas campañas que todavía existen, llamando a la mujer a prevenir. Creo que Pali lanzó una recientemente. Sí, Pali, prácticamente concluyó el mes entregando un paraguas en el que decía, así como protege tu piel, protégete del cáncer de mama. Así que es parte de la responsabilidad de las ARS, también la prevención, y vemos que esta institución está trabajando en eso. La promoción y la prevención, y creo que debe ser de todo el año, o sea que ya deberíamos romper con este esquema de este mes de octubre, ¿verdad? Sino todo el año, sino de que este tipo de campaña, este tipo de orientación sean todo el año. Y por último, y no menos importante, es el tema que continuó, algunos medios continuaron toda la semana, el de las pensiones. La gran inequidad que implica en la República Dominicana el sistema de pensiones, o sea, como dice la gente popularmente, casi fue un robo de mano armada. Bueno, fue una cosa increíble lo que ocurrió. Y se dice que todavía no ha llegado el momento de que las personas que entraron al sistema de seguridad social, que empezó en el 2001, de capitalización individual, estamos hablando del privado, vamos a decirlo así, todavía no ha llegado la hora de pensionarse por vejez. Así es. Pero aquellos casos que son pensiones de sobrevivencia,
pensiones de discapacidad, la verdad es que la gente la pasa bien difícil para poder acceder a esos fondos. Y es que es tan bajo con lo que se pensionaría una persona, es una cosa impresionante. Usted gana 10,000 pesos, se va a pensionar con 2,500. Así es. Es una cosa increíble que se haya, eso no es ley de seguridad social. Bueno. Eso no es seguridad social, fracasó prácticamente en Chile, del cual la República Dominicana tomó, fue una copia, una referencia importantísima del sistema chileno de capitalización individual chileno, y en Chile ha habido pedradas, protestas, muchos inconvenientes, y ya fracasó prácticamente en Chile. Así es. Uno narra historias. Recientemente contaba yo la historia de una periodista, precisamente. Su padre falleció hace 2 años y ellos todavía no han podido acceder a cientos y algo de miles de pesos que dejó el papá en los fondos de pensiones, porque es un papeleo tremendo. O sea, las personas gastan más a veces que lo que dejan en esa pensión, y a veces lo dejan hasta perder. Así es. Bueno, si les parece, estos comentarios concluyen aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y venimos con unos invitados que deben escuchar. Por favor, permanezca en sus pantallas. Seguimos en 2x3 en TV y tenemos hoy 2 médicos de Santiago, señores. Jóvenes, por demás. Sí, jóvenes y buen mozo. Nos fuimos al interior porque siempre tenemos médicos de la capital y para nosotros un honor. Son los doctores Luis José Castillo, le gusta que le digan José y Elías Sebelén. Ellos son del Hospital Metropolitano de Santiago y dirigen el Departamento de Imágenes del hospital, un área de muchísima importancia en todos los centros de salud. Bienvenido a nuestro programa. Sí, gracias Tatis y Doris por la invitación a tu programa. Realmente es un honor para nosotros representar no solo Santiago, sino la región del Cibao. 14 provincias. 14 provincias dando servicio, ya tenemos todos esos pacientes de esa región, ya que pueden ser atendidos en un centro moderno como es el Hospital Metropolitano de Santiago en cuanto a salud. Y realmente hemos tenido una buena cabida en la población y hemos seguido avanzando tanto en tecnología como personal humano para mejorar la calidad del paciente. Específicamente el área suya, doctor Sebelén, ¿cuál es su área y qué hace en el HOMS? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos en este día. En verdad es un placer para nosotros estar por aquí. Mira, mi área es el área de mamas. Yo soy el encargado coordinador del Departamento de Imágenes Mamarias. Acabamos de pasar el mes de octubre, que uno conmemora para poder recalcar un poquito la cultura de cuidarse. Porque más que una prevención es una detección. Porque el punto de esto es que no podemos prevenir, no sabemos a quién le va a dar, sino que debemos detectar a aquellas personas a quien le vaya a afectar de la forma más rápida y mientras sea lo más pequeño posible. Y ese es el trabajo de nosotros, tener una interfase tecnológica en el Hospital Metropolitano de Santiago, con lo cual podamos detectar esos casos a manera más pequeña. Y ese es el fin de la inversión que se está haciendo ya en el hospital. Perfecto. Luis José, ¿de dónde le llegan los pacientes al HOMS? Hablamos de la región del Cibao, son 14 provincias, pero ¿de dónde es que más llegan y si le llegan del exterior también pacientes? Sí, realmente tenemos ya una población cautiva propia del Hospital Metropolitano, ya que cuenta con muchos especialistas en las diferentes áreas médicas, y realmente ellos ya confían en los diagnósticos de allá y como tienen toda la interfase para ver los estudios, discutir los reportes y todo, prefieren enviarnos los pacientes. También ya en las áreas aledañas, como La Vega, Moca, San Francisco, aunque San Francisco tiene centros importantes. San Francisco tiene centros, pero también ya hay estudios un poquito más avanzados que sí llegan al Hospital Metropolitano de Santiago. Y en la línea noroeste también hay un déficit ahí ya de un poco tecnológico. Y sí, realmente llegan muchos pacientes de Puerto Plata también. De Puerto Plata. ¿Y de Haití llegan una población? Sí, realmente de Haití hay varios pacientes, más que todo también hay lo que tenemos en el Hospital Metropolitano, el turismo de salud. Exactamente. Y realmente vienen muchas personas de todas las clases sociales que van a... ¿De Haití básicamente o de las islas ustedes tienen también? De las Antillas. También tenemos turcos y caicos, sobre todo,
que es un público que va asistiendo de manera constante al hospital como turismo de salud. Perfecto. ¿Pero ese es un trabajo que se ha hecho dirigido o que viene de manera espontánea? Es un trabajo de cierto modo dirigido. Se ha explotado esa área y en verdad ha dado muy buenos resultados. Porque el Home forma parte de esta red de hospitales que incluye a Sedimás, del Hospital Plaza de la Salud y otros más, que forman parte de toda esta estrategia del turismo de salud. Y supongo yo que es parte de todo eso. Doctores, que para cualquiera de los dos dirigida la pregunta, ¿cuántas unidades, cuántas áreas porque las imágenes médicas hay cantidad de... ¿Cuántas áreas tiene el departamento de ustedes? ¿Cuántos radiólogos hay ahí? ¿Son gente jóvenes? ¿Cuántas son mujeres? Hablan un poquito, doctor. Sí, tenemos actualmente 9 radiólogos. Somos... 4 mujeres, 5 hombres en el trabajo diario. Básicamente es el equipo que conforma la unidad de mama, la unidad diagnóstica. En la parte de mama me encuentro yo, hay una parte de neurología, que está la doctora Karina, tenemos un área vascular que ahí entramos varios a atender, una parte de intervención, tenemos también lo que es músculo-esquelética y conformando ya lo que es una unidad de la mujer, que viene dentro de todo. ¿Y son especializados en el país o vienen de fuera, o se han especializado fuera estos profesionales que están en esta área? Mira, el país tiene ciertas deficiencias en la parte de radiología porque no tenemos dónde especializarnos en el país. La mayoría que tenemos una especialidad tenemos que viajar fuera. ¿No hay escuela de radiología? Sí, de por sí nosotros tenemos una escuela de radiología, pero la subespecialización dentro del país sí tenemos que hacerla fuera. Porque la especialización se hace en el centro dominico japonés. Está hay uno de ellos. Está Sedimás. El HOMS tiene la propia escuela. Yo soy egresado de allá. Por lo menos 3 escuelas que sepamos, ¿verdad? Sí, bueno, el doctor es egresado del mismo HOMS con nosotros. Y luego ya fue a hacer una subespecialidad a México en mama. En mama. ¿Cuál es la importancia que tiene para la medicina el tema de las imágenes médicas, o sea, en términos de como herramienta diagnóstica? ¿Cuál es la importancia que tiene que un país, que un centro tenga un departamento, una unidad tan importante como la que tienen ustedes, en términos de revisar diagnósticos y eso? ¿Me pueden hablar un poco de eso? Sí, en un pasado uno decía que era radiólogo y había muy pocas modalidades, y que era todo rayo X y sonografía. Era para hacer placa. Era todo lo más sencillo. Entonces ya el conocimiento del radiólogo no era tan amplio. Ya con las nuevas tecnologías ya tenemos muchos estudios avanzados que me dan mucha información específica acerca del área en cuestión. Es decir, que ya si hay algo que es, vamos a suponer usted quiere ver si hay una estenosis de la arteria coronaria, bueno, hay que hacer una angiotomografía coronaria. Ya cualquier radiólogo no lo puede leer, entonces ya o un cardiólogo o un radiólogo que esté entrenado en el área ya está apto para poder ¿Cómo ha evolucionado, doctor, a los dos, cualquiera de los dos, en el país, el área diagnóstica? Hablábamos antes que todo el mundo le mandaban a hacer rayos X, ¿verdad? Que eso era los rayos, decía la gente. Los rayos X. ¿Cómo ha ido cambiando en el país en materia de tecnología en imágenes? Estamos hablando de este rayos X, que era lo máximo, lo que primero el médico palpaba, ¿verdad? ¿Y a qué punto hemos llegado en esta área? Sí, ahora mismo hay una dependencia muy grande en el diagnóstico por imágenes. Sí, mucho, todos realmente todos los médicos, algunos hablan que hay abuso. Hay veces que se indica sobre todo las ARS, dice, es que están abusando. Siempre va a haber un conflicto entre los médicos y la ARS por esos motivos económicos. Pero el médico ahora ya está basado más en buscar algo más profundo para un diagnóstico más preciso. Él tiene sus diagnósticos diferenciales ya en un inicio, pero ya con la parte de imágenes lo ayuda mucho más a llegar a ese diagnóstico. Eso es seguridad tanto para médicos como para pacientes, supongo yo, o tranquilidad, no sé qué. Es medicina basada en evidencia. Basada en evidencia, exactamente. Sí, pero que en términos de abuso lo que se dice es que cualquier dolorcito de cabeza, que yo tengo un dolor de cabeza, hazte una tomografía. Entonces se habla también de un abuso de las herramientas
para llegar a un diagnóstico? Muchas veces se cuidan mucho los tratantes de no equivocarse, digamos, de cierta forma y dejar pasar cosas. Tal vez eso tenga que ver con el sobrediagnóstico o con la sobreindicación de imágenes, que sería la base de esto. Pero en verdad yo creo que con un adecuado protocolo en los centros asistenciales en los cuales contamos, un adecuado protocolo de tratamiento y de detección de cualquier tipo de enfermedad nos lleva a hacer solamente las imágenes necesarias para poder hacer llegar a un buen tratamiento y diagnóstico con ese paciente. Bien, hay que trabajar como mucho en protocolos todavía, doctora, aquí, porque vemos como que cada médico tiene su librito. Le decía yo a mi compañera, tú vas a uno, se te manda a hacer tales estudios, va al otro, te indica otra cosa, entonces como que... La idea de esto es uno poder seguir guías, sobre todo guías internacionales, las cuales ya tienen cierto peso, cierta prueba. Con esas guías internacionales, si tú las sigues, yo creo que tú puedes llegar al mejor diagnóstico en cada paciente usando solamente lo necesario, porque muchas veces comenzamos a tirar puntitos para arriba sin saber a dónde van a caer, y lo ideal con esto es tú saber qué tienes que buscar. Aquí se siguen mucho las americanas y las europeas, ¿cierto? Sí, ambas, en verdad, sobre todo la americana. La americana. Y todo va a depender de la escuela de cada médico o de cada institución de donde venga formado. Pero sí, como dice Doris, es cierto que un país organizado, con leyes organizadas, debe tener unas guías, unos protocolos. De él, ¿verdad? Como de hecho, país. o sea, esto es lo mío. Y este paciente con un CA de mama, el protocolo es este. Exacto. Eso y esos protocolos son los que permiten a uno también luchar con las ARS de saber que eso va. Hay que hacer este estudio por tal razón y necesita el tratamiento. Y permite además que no se invente mucho, ¿no? Porque suponte que aparezca alguien que quiere inventar el agua tibia. Exacto, que todo el mundo tenga el mismo lineamiento. Entonces, doctor, yo retomo mi pregunta de cómo ha ido evolucionando las imágenes en el país, la tecnología en cuanto a imágenes diagnósticas, pasando del rayos X hasta dónde hemos llegado. Sí, hay muchos centros, hace 15, 20 años realmente no había una gran tecnología en el país. Ya de por sí tenemos muchos resonadores para resonancias magnéticas dispersos en toda la región. ¿Eso es tecnología europea? ¿Los resonadores son norteamericanos? ¿Cómo? Los que tenemos son, son hechos en China. Alemanes, los chinos, los alemanes. Son hechos en China, pero la tecnología sí, ya se ha ido globalizando y generalmente las mayores marcas ya tienen sus propios... En esa tecnología se habla, profundizando la pregunta de Dori con este aspecto, se habla de Tesla. ¿Qué es eso? Sí, realmente el Tesla es el campo magnético a que está sometido el área, porque el resonador es como un imán, por lo tanto necesitamos un campo magnético para poder hacer la alineación ya de los protones dentro de la célula y todo eso, una parte muy compleja con la parte física. Y necesitamos ese campo magnético y mientras más alto sea el Tesla, mayor es el campo magnético. ¿La resonancia es el aspecto más alto ya dentro de la búsqueda, diría yo? ¿O la tomografía? Bueno, todas tienen sus cosas específicas. Es decir, que si es para pulmón, vamos a suponer para ver el parénquima pulmonar, un nódulo pulmonar, ya ahí tenemos la tomografía. Si es para ver una lesión que no pudo ser diagnosticada de manera adecuada en sonografía y tomografía, vamos a suponer en el hígado, entonces podemos hacer una resonancia y tener ya, como yo veo la señal del tejido y no solamente el rayos X que absorbe la lesión, entonces ya podemos definir mucho mejor el diagnóstico. Perfecto. Yo vengo con esta pregunta, no sé si estamos en tiempos para irnos Ok, vengo con esta pregunta. Generalmente la gente dice, señores, la medicina se ha comercializado tanto que a uno le estudian el cuerpo por pedacitos. Me hacen una resonancia, un ejemplo de un pie. ¿Por qué no me hacen un estudio, eso lo dice la gente en el pueblo, ¿por qué no me hacen un estudio completo y no me tengo que someter a tantos estudios con como dice la gente, sometiéndome a todas esas radiaciones? ¿Me pueden explicar ese tema, que la gente pueda entender si cada vez que nos sometemos a un estudio de imágenes hay radiación de por medio? ¿Por qué no nos hacen uno solo completo? Muy bien, mira. Lo primero que tenemos que entender es por qué vamos al médico. Si tú vas por una afección específica o tú vas por un chequeo a nivel general. Entonces, la clínica, lo que presenta el paciente, tiene mucho mayor peso muchas veces que la misma imagen. La imagen es un complemento para tú poder llevar a un buen diagnóstico. ¿Qué ocurre? Ese paciente que va y dice, no, yo me quiero hacer un chequeo completo, yo no tengo por qué comenzar a utilizar bala de cañón
sí puede utilizar una bala de una pistola. Es decir, no sé si me entienden. Sí, claro. Es decir, no hay por qué gastar recursos innecesarios cuando ese paciente no lo necesita. Eso significa recursos económicos. Y en este país los recursos económicos muchas veces son cubiertos por el paciente. Y tiempo también. Entonces, eso sobrecargaría el sistema de salud si uno comienza a hacer estudios súper especializados sin uno direccionar la búsqueda a lo que uno está pensando con ese paciente. Entonces, la base de esto es tú poder canalizar las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. Ahorrando. No todo es radiación, porque, por ejemplo, la resonancia magnética y el ultrasonido no utilizan radiación. Yo puedo hacer una sonografía y no estoy dando radiación a ese paciente, cosa que es bastante inocuo. Ya, si me voy a una tomografía, me voy a un rayos X, sí utilizo radiación. Entonces, es el control que se debe de llevar de qué tanta radiación estamos dando y qué vamos a conseguir con ella. Por eso es que ponemos en una balanza qué necesitamos con cada paciente. Pero sí existe la capacidad técnica de si yo quisiera, creo que se llama PET, eso, ¿no? El scan, PET scan. PET si scan yo quisiera, todavía. como paciente, y tengo la necesidad, porque de repente estoy inundada, toco madera, ¿verdad? Estoy inundada de una enfermedad X, una infección generalizada. La pregunta es, ¿existe esa tecnología que puede estudiar un paciente completo sin tener que segmentar sus estudios? Es que volvemos al mismo tema. Lo que pasa es que el PET, por ejemplo, está especializado para detectar células de alto metabolismo. Bien. Que consumen azúcar y pueden detectarse en una tomografía. Esto se hace solamente en pacientes donde uno tiene sospecha de metástasis con cáncer. Perfecto. Y no en todos los pacientes vamos a buscar esa parte. O sea, que está un indicado para cada paciente tiene su indicación. Cada vez que uno individualiza a cada paciente, determina qué es lo que necesita. Perfecto. Doctores, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con los doctores Luis José Castillo, jefe del Departamento de Radiología del Hospital Metropolitano de Santiago, y el doctor Elías Sebelén, encargado del Departamento de Imágenes de la Mujer, eso todo lo que tiene que ver con las mamas. Estamos hablando de la radiación. Mucha gente dice, caramba, pero cada vez que me someten a un estudio y me han puesto 3 en este año, me están poniendo radiación en mi cuerpo. Usted me decía, doctor, y me lo hablaba fuera de récord, que no necesariamente hay una cantidad de radiación en cada estudio. Explíqueme. Que ahora mismo ya hay equipos que, como la ciencia ha avanzado, la cantidad de radiación por estudio ha disminuido significativamente en relación a años anteriores. Inclusive ya el Hospital Metropolitano ahora mismo adquirió un nuevo tomógrafo de última generación con 128 cortes, donde podemos hacer inclusive angiotomografías coronarias para ver arterias que son bien pequeñitas en el corazón, a ver si están obstruidas o no. Eso le sirve al cardiólogo, ¿verdad? Que eso le sirve más que todo al cardiólogo, para el paciente que tiene angina, que tiene dolor de pecho, que no hay una causa específica y que se está estudiando. Perfecto. Con esto ya nosotros podemos modular la dosis que se le da al paciente, tanto para cualquier estudio, porque ese tomógrafo va a hacer cualquier estudio, ya sea de tórax, de abdomen, de cráneo, de cualquier parte del cuerpo, no solamente algo muy especializado. Ustedes ponen un medio de contraste, y ese medio de contraste, a mí siempre me ha llamado la atención el medio de contraste. ¿Qué busca y qué tan nocivo puede ser para la salud? Sí, el medio de contraste tiene yodo, por lo tanto es algo, es una sustancia extraña al cuerpo y puede conllevar a complicaciones, más que todo de la parte renal. Por lo tanto, antes de cualquier estudio, porque ese contraste se pone por vía endovenosa, se pone por las venas, nosotros tenemos que ver cómo está esa función renal en caso de que el paciente tenga problemas renales. ¿Y qué se busca, perdón, Tati, y qué se busca con el medio de contraste? Bien, el medio de contraste, si hay una... más que todo es ver la vascularidad, ver las arterias y las venas. O sea, del permite cuerpo. ver mejor esas cosas. Sí, por un lado vemos la parte vascular, y por otro lado, si vamos a suponer que encontramos una lesión en el pulmón, en el hígado, y queremos ver cómo se comporta, para nosotros llegar a un mejor diagnóstico necesitamos hacer una fase simple primero, que sin contraste, vemos si toma mucho contraste, que es lo que se llama el realce, luego del contraste, y ya con eso podemos definir desde un simple hemangioma, que sería algo benigno, hasta ya un tumor maligno, y ya a partir de ahí podemos dar un diagnóstico mucho más preciso y recomendar biopsias, recomendar tratamientos, que se queda
que se siga dando seguimiento porque parece una lesión benigna y así por el estilo. Doctor Sebelén, ¿hasta cuántos estudios de imágenes puede ser sometido una persona, por ejemplo, al año? Si me hago 4 tomografías al año, mi salud puede afectarse de alguna manera. ¿Estoy abusando? Sí, mira, hay estándares internacionales donde la radiación debe de ser medida. Un paciente al cual está siendo sometido a radiación tiene que ser expuesto a una cantidad X que sea posible para poder llegar a un buen diagnóstico. Es decir, no debe de darse radiación a lo loco. Debe ser medida, debe ser cuantificada y debe ser sumatoria porque es acumulable en el cuerpo. Por consiguiente, se debe de llevar un registro de la cantidad de radiación que debe ese paciente. Eso está en su historia clínica, se supone, su historia clínica. Hay sistemas internacionales, lamentablemente en el país no lo tenemos, pero sí hay sistemas internacionales donde el mismo sistema lo va acumulando y lo va sumando. Aquí cada paciente con los estudios uno va haciendo esa sumatoria y uno puede llegar a esa cantidad de radiación máxima que pueda tener en un año. Se mide en un año. ¿Cuánto en un año aguanta un paciente en cuanto a radiación, doctor? Si mal no recuerdo, es alrededor de los 50 rats, más o menos. O sea que un médico para indicar una tomografía a un paciente debería tomar en cuenta esas cosas, si se ha hecho otra, o sea, Claro, tener una historia clínica claro. bien hecha en cuanto, porque a veces el paciente olvida cosas, mira, me hicieron, no sabe a veces qué estudio le hicieron, o sea que también creo Sí. que vale mucho la historia clínica en Sí. todo esto. Hay una gran gama de enfermedades, existe una gran gama de enfermedades que se pueden diagnosticar pues contribuye los estudios de imágenes. ¿Cuáles son las principales? Así que la gente pueda saber que se puede diagnosticar o que puede ayudar a un diagnóstico a través de imágenes médicas, doctor Castillo. Usted me hablaba de la angiotomografía, por ejemplo, que puede ayudar en términos del cerebro, por ejemplo. Sí, en el cerebro realmente se usa la tomografía como algo inicial, ya un paciente que ha tenido un accidente, que uno quiere tomar una decisión rápida, si hay sangre, no hay sangre, si hay fractura ósea. Un accidente cerebrovascular. Sí, exacto. Entonces para esos casos, por ejemplo, se usa la tomografía. Ya si es para algo mucho más específico, ya se usa la resonancia magnética. Es más, digamos, profundiza un poco más. Sí, es mucho más profundo, hay mucho mejor diferenciación del tejido cerebral, por lo tanto, si hay una lesión pequeñita que se comporta de manera diferente, va a ser mucho más sensible y mucho más específico que la tomografía. Porque un estudio complementa al otro, ¿no? Correcto, aquí no hay ninguno mejor que otro. Sino que son complementarios. Estudios que entre todos, empezando desde radiografía, sonografía y terminando en resonancia, todo se va complementando para llegar a ese diagnóstico final. Doctor, de todas las especialidades médicas, ¿en cuál es que más se ha avanzado en República Dominicana? Sabemos que en el mundo hay muchísimos avances en materia de tecnología, en cuanto a imágenes, esas cosas en apoyo. No, realmente ya hay, como te dije, la parte de la angiotomografía con esos tomógrafos de última generación que hacen cortes rápidos. Antes había que darle una pastillita para frenar el corazón, para poder hacer el estudio. Ya con estos tomógrafos de 128 cortes para arriba, tenemos esa ventaja de que podemos hacer el paciente sin tener que frenarle el corazón. Le ponemos el contraste endovenoso y le hacemos un barrido que es en un tiempo mucho menor a lo antes establecido. Doctor Sebelén, usted trabaja un área que son las imágenes mamarias, las imágenes imágenes de la mujer, se llama el departamento o el área de suya. Y acabamos de pasar un mes altamente sensitivo porque se trabajó la prevención, se trabajó más que prevención, educación de cáncer de mama. ¿Qué ha sido lo más impactante? Ustedes son muy jóvenes los dos, que usted ha encontrado en su historia en el HOMS, en este departamento, en materia de cómo le ha impactado, por ejemplo, la detección de cáncer en mujeres jóvenes. ¿Nos puedes explicar un poquito de esa parte humana? Mira, el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta a una persona, afecta al núcleo familiar y yo digo que hasta la sociedad de manera directa cuando hay una persona que tiene el diagnóstico de cáncer. Los casos más difíciles muchas veces son con lo que más tú te unes. Uno como radiólogo, en mi caso, yo tengo mucho contacto con el paciente porque tenemos que darle cierto apoyo desde el momento que se le hace un diagnóstico por imagen hasta el momento que llegamos a hacer una biopsia para poder tener un resultado histopatológico y tener esa confirmación. Luego de ahí seguimos un paso que es hablar con el paciente, orientarlo, decirle cuáles son los pasos a seguir y más allá tenemos un centro de cáncer donde damos todo el servicio de lo que es la parte oncológica, de lo cual gracias a Dios también formo parte con el comité de tumores en la parte de mama y en verdad es algo
bien bonito cuando tú puedes tener ese acceso a los pacientes y darle ese seguimiento durante toda esa parte, porque son enfermedades que antes uno hablaba de sobrevida a corta, 5, 10 años, ya tú hablas de sobrevida de cáncer de mama 15, 20 años, es decir, tú vas a tener pacientes por muchos años y esa relación que tú haces con ese paciente en el punto inicial donde tú haces el diagnóstico, tú siempre la mantienes. Sí hay mucho diagnóstico de cáncer de mama en pacientes jóvenes, esos son de las cosas más impactantes. Creo que el caso más joven que tenemos alrededor de los 26, 27 años, conozco casos en el país de 22 años, que son casos bastante impactantes cuando tú lo ves. Claro, son la minoría, sí, la mayoría sí. Entonces, la minoría sí lo son, pero esa es la condición. Ahora, también esos casos, mientras más jóvenes son, también tienen cierto componente genético, mucho componente genético, que cual también uno comienza a tratar la familia. Y en el tratamiento, doctor, mientras más jóvenes, ¿es más agresivo o responde más fácil al tratamiento la paciente? O todo va a depender del tipo de cáncer de mama. Cáncer de mama es un mundo. Ya hay una parte molecular en cáncer de mama que individualiza cada caso de forma especial y tú das un tratamiento especial para cada caso. Es decir, hay que evaluar de cabo a rabo cada paciente para tú poder saber con qué tú vas a ayudar. Es individualizado el tratamiento. Totalmente. Entonces en cada paciente. Y multifactorial, es decir, no es un tratamiento que lo voy a dar yo solo como médico ni el cirujano solo como cirujano. Tiene que ser una toma de decisión entre un grupo, porque si podemos llegar a un consenso de qué es lo mejor para ese paciente, es el mejor tratamiento que podemos dar. Doctor, perdón, Tati, tenemos casos de pacientes que dicen, yo me hice mi mamografía el año pasado o hace 6 meses, no me salió nada. Cuando volví me la hice, ya tenía un tumor. ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes en el HOMS para ese diagnóstico temprano? O sea, ¿cuál es lo más avanzado que tenemos en equipo? ¿Y por qué tan rápido se puede desarrollar el cáncer de mama? Muy bien. Mira, el cáncer tentativamente va a depender del tipo de cáncer y el crecimiento que tenga. Si hay una replicación rápida de células, puede aparecer de un momento a otro. Va a depender del tejido que tenga la paciente. Si tiene una densidad muy alta, hay cánceres que se pueden ocultar. Puede haber una deficiencia en el chequeo que se le realizó, o en su defecto hay algo que se llama carcinomas de intervalo, que son cánceres que ocurren o aparecen en el intermedio de 2 chequeos. Si el chequeo es anual, a los 6, 7 meses ya yo tengo un cáncer que me lo estoy tocando. Entonces, eso va a depender de cada caso. Sí hay herramientas especializadas y ya con la última tecnología que tenemos podemos detectar los cánceres de la manera más pequeña y darle los mejores tratamientos a esas personas. El hospital acaba de adquirir un equipo de última generación, Senopristina, con la empresa GE. Es un equipo de muy bajas dosis que ayuda a la detección rápida de ese tipo de cáncer, aunándolo actualmente a una nueva tecnología que es la mamografía contrastada, donde yo puedo ver lesiones que me capten contraste, que me realcen el contraste de forma rápida y yo pueda saber cuáles son las lesiones que yo tenga que biopsiar y cuáles son las de sospecha. ¿Y ese equipo, perdón, doctor, es un mamógrafo o qué? Es un mamógrafo con tomosíntesis incluida que tiene la capacidad de hacer mamografía contrastada y al mismo tiempo ya puedo hacer procedimientos de intervención ya sea guiados por tomosíntesis o por mamografía convencional, y lo cual nos da un periodo de chequeo mucho más corto, un periodo de diagnóstico, digamos de cierto modo, donde podamos desde el momento que se capte la paciente, que uno vea una lesión de sospecha, al momento de tener ya un resultado de patología, bastante corto. Ya en 2 semanas yo creo tener ya un diagnóstico ya basado para que en menos de un mes la paciente ya pueda estar en cirugía. La tomosíntesis específicamente se está prescribiendo mucho, los médicos le están indicando, las pacientes la están... Sí, la tomosíntesis tiene su indicación. La tomosíntesis sobre todo en pacientes que tienen unas mamas muy densas, donde hay mucho tejido que se puede superponer al momento de hacer una adquisición de mamografía convencional, nos da mucha luz, porque yo puedo verlo como una tomografía en cortes, lo cual me da un diagnóstico más preciso. Me aumenta el diagnóstico alrededor de un 25 o un 35% que lo que es mamografía convencional. Por consiguiente, llegará el momento que pasará a ser el diagnóstico gold standard al diagnóstico de mama. Esto pasará su tiempo cuando los costos disminuyan, pero es el método y la maquinaria de utilización básica ahora mismo a manera internacional. Doctor, doctores, las mujeres no nos van a perdonar si no le preguntamos esto, que se le pregunta también a los odontólogos cuando vienen. ¿Cuándo van a inventar un aparato que no duela tanto la mama cuando no moleste tanto la mama cuando... Ya lo tenemos. Ya existe. Porque doctor, eso es fuerte.
Ahora mismo con el modelo de Seno Pristina tenemos una nueva herramienta que nos están suministrando. Esta herramienta consiste en una compresión guiada por la paciente. Aquí tú misma vas a guiar la compresión que tú puedas aguantar. Esto tomando en cuenta que hay estándares internacionales que nos dicen cuál es la cantidad de presión que se le debe hacer a una mama para tener un buen diagnóstico y un buen resultado en imagen. Entonces la paciente ya ella misma va a controlar con un aparatito en su mano cuánto es la cantidad máxima de compresión que ella pueda aguantar y que quede dentro de los rangos. Así tenemos la facilidad de que la paciente no va a tener esta contractura muscular, esta tensión al momento de hacerse el estudio. Es fuerte la tensión que vive una mujer mientras le hace la mamografía. Y sobre todo hay que orientar a la paciente porque hay momentos específicos donde molesta menos. Los ciclos ovulatorios de la mujer hacen que si está muy denso el seno, si está muy congestivo el seno, por ese ciclo ovulatorio puede doler más, puede molestar más. Por eso es que se recomienda que se haga la mamografía una semana después de la menstruación. La segunda semana después de la menstruación es la fecha ideal porque ya el ciclo de hormonas en el cuerpo ha bajado de ese ciclo ovulatorio y no va a ser tan doloroso, tan molestoso. Doctor, nos vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Por qué a las pacientes le mandan a hacer la sonomama y le mandan a hacer también este otro estudio que usted nos estaba hablando? Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Seguimos conversando con los doctores Luis Castillo y Elías Sebelén. Hablamos de imágenes diagnósticas y yo hacía una pregunta antes de irnos a la pausa y era ¿por qué mandan a hacer 2 estudios a la vez a la mujer? La sonomama y el otro estudio, la mamografía. ¿Por qué los 2 al mismo tiempo? Muy bien, mira, el estudio Gold Standard o el estándar de oro para diagnóstico y detección de cáncer de mama es la mamografía. Así es. La mamografía no se sustituye por la sonografía. Ahora, cuando el seno está compuesto por mucho tejido mamario, hay cosas que por mamografía se pueden quedar ocultas. Por consiguiente, en densidades altas, donde yo pueda tener algo oculto por ese tejido, lo ideal es complementar con la sonografía y así yo puedo tener un mejor diagnóstico. Claro está, una sonografía guiada y enfocada en lo que tenemos que buscar, es decir, una mama densa buscando en sitios específicos. Yo siempre le digo a la paciente, primero hágase su mamografía y luego pasamos a la sonografía, porque la mamografía para mí es como un mapa. Yo sigo el mapa a donde yo tengo que ir y buscar en base a esa mamografía. La mamografía, a diferencia de la sonografía, puedo detectar calcificaciones y la calcificación es muchas veces el primer punto donde uno detecta la mayor cantidad de cáncer. Cosa que yo en la sonografía es muy difícil, a menos que sea mucha agrupación o muy grandes esas calcificaciones. ¿Desde qué edad, doctor, y seguimos en el área suya por el impacto en la mujer, desde qué edad se está prescribiendo la mamografía y la sonomamografía para la mujer? Muy bien, según el Colegio Americano de Radiología, se debe de hacer a partir de los 40 años la mamografía en pacientes que no tengan riesgo familiar de cáncer. Las pacientes con riesgo familiar de cáncer son las pacientes que han tenido familiares de primera línea, mamá, papá, abuelo, abuela o hermanas con cáncer de mama. Y debe de iniciarse el chequeo con mamografía, no antes de los 25 años, pero sí 10 años antes del diagnóstico de la paciente con menor edad. Es decir, si a mi mamá se le diagnosticó cáncer de mama a los 35 años, yo comienzo a los 25 años con mi chequeo regular. Atención mujeres a esta información. Previo a los 25 años con sonografía. Ante cualquier hallazgo que uno detecte por sonografía, si es necesario hacer una mamografía, se hace. No es que no se pueda realizar, pero por cantidad de radiación que va a recibir durante todo lo largo de su vida, se tiene ese protocolo estandarizado para esa detección. Doctor, sabemos que la prevención es lo primero, hacerse su chequeo rutinario, pero ¿qué señales puede darle a una mujer que pueda estar padeciendo de un cáncer de mama? Mira, el cáncer de mama varía muchísimo. Puede ser piel de naranja, retracción en la piel, retracción del pezón, hendiduras, es decir, que la piel se te retraiga hacia atrás, secreción por el pezón, sobre todo de cualquier color, pero sobre todo rojita, son de los indicadores que te deben de decir, vamos al médico. A veces que hasta el dolor es muy inespecífico y no tiene directamente nada que ver con el cáncer, pero gracias a Dios muchas veces que le da ese dolor y la lleva al médico, porque ahí se le detecta cualquier cosa. A veces dicen, que el golpe, que me dio un golpe. El golpe no tuvo que ver con el cáncer, pero volvemos a lo mismo. Gracias a Dios que te diste ese golpe y se pudo detectar ese cáncer. Entonces, son muchas cositas, pero yo creo que cualquier
eventualidad que ocurra en una mujer en su seno, que le dé esa perspicacia de que tengo que chequearme, debe de hacerlo. Porque muchas veces, aunque no sea nada, ya es el primer paso para tú poder saber que tú tienes. Doris preguntaba hace un ratito sobre los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, y me voy a permitir hacer un comentario que me hizo el doctor José Ramírez, el director del oncológico del Heriberto Peter. Él me decía, cuando yo le hacía esa pregunta en el pasado mes de octubre, no es que haya una alta incidencia de cáncer en mujeres jóvenes, es que un caso en una mujer joven es altamente impactante. Sí, claro. Y que se ha estudiado poco, no se ha llegado a conclusiones de las razones por qué estas mujeres tienen esos cánceres tan agresivos. No sé qué comentario tienen ustedes como especialistas en los diagnósticos al respecto. Mira, a manera general, la paciente joven impacta porque mucho. Tú no esperas que una persona tan joven pueda tener un cáncer. 25 años. Es la generalidad. Pero son los extremos. Tú también puedes tener una paciente de 80, 90 años con un cáncer de mama y tú dices, wow, 90 años con cáncer de mama, pero puede ocurrir y lo tenemos. Eso está registrado, pero no impacta más cuando son más jovencitas, más niñas. Porque no han vivido, tal vez, lo suficiente. Pero el cáncer muchas veces tiene un impacto hormonal o tiene un receptor hormonal que a veces hace que esto sea más agresivo. Ese es el BRCA. No, BRCA es un gen. El gen, ok, la parte. Pero el receptor hormonal es algo que lleva por encimita, son como unas antenitas que hacen que mientras más hormona tenga la mujer, más se active el cáncer. Perfecto. Y uno puede hacer bloqueadores. Hay otro tipo de cáncer que ya se han descubierto, como el triple negativo, que son mucho más agresivos. Porque no tienes muchas veces con qué actuar. Tenemos el HER2, que son receptores también hormonales, receptores de membrana que tienen ese tipo de cáncer, que también ya tenemos tratamientos disponibles. Por eso que te digo que actualmente cada caso es individualizado. Sí, los cánceres en jóvenes se ven que son súper agresivos porque regularmente son triple negativo y HER2. Entonces son los cánceres donde tú menos herramientas tienes a disposición, pero es donde tú tienes que tratarlos, tienes que buscar los medios. Bien. Doctor, ¿y hay tratamiento avanzado? Así como las imágenes han ido avanzando, ¿hay tratamiento? ¿Usted que hace ese acompañamiento a los pacientes en todas esas etapas? Sí, ya gracias a Dios, la tecnología, como hemos hablado de ella, tenemos a disposición todos los tratamientos adecuados para cada tipo de cáncer. Y como te digo, uno lo utiliza de manera individualizada en cada caso. Un buen chequeo radiológico, médico, donde tú puedas estadiar de manera adecuada a ese paciente, donde tú puedas saber cuántos ganglios tiene, si no lo tiene, dónde está parado, de qué tamaño es esa lesión, salió completa, no salió, tengo cáncer en la otra mama, aparte del que ya me diagnosticaron. Son de las cosas que antes de tú comenzar a tratar a una mujer te amplian el campo de espectro de tú decir, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, vamos a tratarla de tal forma. Y tenemos todo a disposición. Doctor Castillo, sí, como director del departamento de radiología del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, ¿quieren ya fijar algún mensaje en esta parte final a las pacientes, a la región del Cibao y a todo el que no sea de la región del Cibao también? Sí, claro, aunque estemos en Santiago, estamos para el país completo, más que todo en el Cibao, pero sí, los pacientes de toda la región pueden acudir, saben que van a tener un centro que desde la más alta gerencia arriba hasta toda la parte médica está capacitada para atender cualquier necesidad que tenga y con estándares internacionales. Inclusive ya el hospital también está trabajando en una certificación internacional, que eso ya nos da un aval de funcionamiento mucho más seguro y ya llevando todo con reglas y protocolos para la mejor seguridad del paciente. Inclusive vamos a tener ya un nuevo sistema de información del paciente y almacenamiento de imágenes, que va a ser todo mucho más, que el hospital hizo una gran inversión en eso, pero todo para la seguridad en el diagnóstico y la identificación del paciente. Qué bueno. Bueno, el tiempo se terminó, la verdad que ha sido interesante, han quedado muchísimos temas pendientes, pero está abierta la invitación para otra ocasión. Agradecemos que hayan venido de Santiago, ¿verdad?, aquí, y a ustedes las gracias por siempre acompañarnos como cada sábado. Será hasta la próxima semana. Bien, gracias.